tarde, buen día, buena noche, dependiendo del lugar, el momento en el que nos estén viendo, que nos estén escuchando. Esto es el Tax Rap. Muchas gracias por dedicarle un espacio a la vida, al placer, hablar de impuestos, pero también para divertirnos. Hoy tenemos un invitado muy especial. Para mí es muy especial, en primer lugar, porque fue mi maestro en el pregrado. De alguna manera yo no tenía muy claro qué era lo que quería hacer en quinto año de Derecho, y cuando descubrí al doctor Julio Roberto Pisa y a nuestro invitado del día de hoy, cuando los descubrí a los dos por allá en quinto año de Derecho, pues encontré el lugar y el universo al cual me iba a dedicar toda mi vida. Pero adicionalmente es un especial invitado porque compartimos muchas aficiones. Es aficionado a la música, al cine, en general a las artes. Es magnífico conversador, pero adicionalmente las grandes firmas de auditoría le deben a él sus grandes éxitos, porque muchos de los abogados que hoy se destacan en el área tributaria en muchas firmas de auditoría fueron descubiertos por él. Muchos de esos abogados dieron sus primeras clases porque él los invitó algún día. El maestro de maestros, mi gran maestro, el que un día me dijo: vuelva a la universidad y hagamos cosas alrededor del universo del derecho tributario. Más allá de los pergaminos, que son muchísimos, 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 hoy tengo el placer de tener aquí en el Tax Rap a un gran ser humano, mi maestro, el doctor Roberto Insignares. Doc, bienvenido a nuestro programa. Camilo, muchas gracias por aceptar la invitación. muchas gracias, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde se encuentren o a la hora que vean este especial. Primero, muy agradecido, muy honrado por sus palabras. Yo creo que la presentación es más que generosa conmigo. Y un maestro no es un maestro si no tiene alumnos y si no tiene pupilos que han superado al maestro. Y de alguna manera yo me siento superado por toda esa evocación que usted hace de aquellas personas que tuvieron el voto de confianza de trabajar conmigo en algún momento, ya sea en el plano académico, en el plano profesional, en fin. Estoy muy honrado de estar acá y con muchas ganas de conversar sobre todo. Muchas Porque gracias, al doctor final, Roberto. eso Muchas es la vida. gracias. Bueno, Doc, pues empecemos por la infancia. La infancia. Eh, Padres, además, del Caribe, muy cerca a la vida en general, siempre el doctor Roberto, además, aficionado al mar, aficionado a su Cartagena del alma, como siempre lo dice. ¿Cómo fue la infancia? ¿Cómo fueron esos primeros, cuáles son esos primeros recuerdos de infancia, Doc? Pues a ver, mi infancia es una infancia, digamos, bonita, pero también triste. Yo creo que en la infancia uno juega con la ingenuidad, pero también cuando aparece el dolor en la ingenuidad es muy triste. Mi hogar, mis padres costeños, mi papá barranquillero, mi madre monteriana, mi abuela de Chinú, mi otra abuela de Baranoa. Entonces yo soy un producto completamente costeño y que siempre sintió el mar como una suerte de refugio, porque el mar siempre vuelve y es como una reiteración de que la vida también da muchas vueltas, pero siempre va a volver, y que lo que llega a la arena no es lo mismo que llegará después. Entonces mi infancia es una infancia, yo creo que normal en la época de los 70, porque mis padres se afincaron en Bogotá. Yo no tuve lujos, yo no vengo de un hogar rico, no vengo de un hogar de herencias. Yo vengo de dos seres humanos maravillosos, que fue mi padre, que falleció en el 2018, que era un hombre brillante y un buen tipo. Como decía Carlos Rolón, una escritora argentina, antes de cualquier cosa no conocía a nadie que no dijera que era un buen tipo. Un hombre que en su momento era revolucionario, en el buen sentido de la palabra, que tenía unas ideas y que tenía, digamos, una suerte de lucidez. Una lucidez no solo marcada por el intelecto, sino por el plano humano. Y un hombre con una sensibilidad ante la injusticia social muy grande. Entonces mi padre
en su oficio de profesor de escuela, en la escuela Bello Horizonte, en el 20 de julio, en Bogotá, me llevó a mí alguna vez a verlo como profesor. Y ahí yo conocí, digamos, una de las facetas que más admiré en la vida de mi padre, el ser profesor, su capacidad de expresión, su manera en que llegaba, además que era un hombre extremadamente interesante, porque no era un hombre plano, y extremadamente caribeño. El que vive en Bogotá pero que es del Caribe, como bien lo dijo Gabo alguna vez en una entrevista, siente el frío, pero ese frío se va mimetizando de alguna manera en el calor de su forma de ser. Entonces eso es mi padre. Mi madre, con una influencia también costeña, una mujer conservadora, muy guapa, una mujer muy bella. En la costa dicen que barranquillero conquista monteriana en esa época, y eso sucedió con mis padres. Una historia de amor maravillosa, porque mi padre era un hombre con mucha suerte con las mujeres, muy parrandero, y mi madre era una mujer muy seria. Y él la empieza a conquistar mandándole unos avioncitos, después con un vecino que era primo, le empieza a enviar una suerte de noticas y empieza una historia de amor muy bonita. Y digamos, ahí se casan, para resumir la historia, después de mi padre luchar porque entendieran que él sí podía ser un buen esposo. Y fruto de esa unión, pues nacemos mi hermano y yo soy el hermano mayor, mi hermano Juan Guillermo, que tiene 3 años y medio menos, y vivimos vida de barrio aquí en Bogotá, esa vida de barrio de clase media. O sea, una delicia de barrio, claro. Ese partido de banquitas, ese partido de yermis, ese comerse la paleta sentado o ir a comprar una Coca-Cola y ponerle un roscón en la época encima después de que uno jugaba, ese ir al cine Royal Plaza, ese ir al Astor Plaza, esa infancia que era una infancia bogotana de barrio, y esa infancia que ya es muy difícil que hoy en día los niños, los jóvenes puedan tenerla. Doc, ¿y en qué momento esa decisión trascendental? Hay una decisión que es trascendental en la vida de los seres humanos y es definir el equipo de fútbol. Sí. O sea, uno puede ir por la vida estudiando 2, 3 carreras, pero el equipo de fútbol, eso es una decisión trascendental. ¿Y en qué momento el doctor Roberto toma esa decisión importante? Porque además es una decisión acertada, de ser hincha de el glorioso Club Los Millonarios. Pues mire que yo esa pregunta me la he hecho mucho, porque creo que es un elemento fundacional en mi vida y en las decisiones más relevantes que he tomado en mi vida. Si usted me pregunta hoy, Camilo, ¿cuándo me hice hincha de Millonarios? No me acuerdo. Era como si viniera siempre en mí. Sé que mi padre, hincha del Junior de Barranquilla, me puso camiseta del Junior cuando no tenía pues capacidad de discernimiento, ¿sí? Y eso le hizo con mi hermano y lo hizo con mis hijos y lo hizo con mis sobrinos, y porque siempre quiso un hincha del Junior, pero yo me hice hincha de Millonarios y sí recuerdo que mi papá me llevó al estadio El Campín, cuando el Campín era otra cosa. Hoy el Campín le caben 30.000 personas, pero en esa época era el mismo Campín, pero le cabían 60.000. ¿Por qué? No sé. Sí. Pero me lleva mi padre un poco a regañadientes a un partido, porque yo vivía de fútbol. Hasta el día de hoy yo escucho el programa de fútbol de las 6 de la mañana, el de las 12 del día y en la noche. Y creo que, como dijo de alguna manera Albert Camus, en algún momento lo más importante que he hecho en mi vida es un gol de tiro libre. Entonces, y lo bueno y lo malo de los hombres y la moral de los hombres lo sé o lo conozco gracias al fútbol. Entonces, no sé cuándo me hice hincha de Millonarios, pero eso era algo perenne. Y yo creo que lo que ha permanecido en toda mi vida ha sido Millonarios. Todos los días pienso en Millonarios. Todos los días busco una consulta de Millonarios. ¿Aceptas una presentación en PowerPoint roja? No, ni verde. Ni verde. Además, porque como decían también en una película que se llama El secreto de tus ojos, uno puede cambiar de cualquier cosa.
de mujer, de apartamento, de lo que sea, pero nunca de equipo de fútbol. O sea, Doc, de las estrellas de Millos que tuviste la oportunidad de ver, ¿cuál ha sido particularmente especial? estaba muy niño en Oriental General y tuve la capacidad de ver a Willington y El tuve gran la Willington capacidad Ortiz. y tuve la capacidad de ver a Valdomiro, que venía de la selección brasileña, y a Mario de Queiroz, y también vi a Jaime Morón correr, y ya vi a Juan Esteban Barberón correr con pases de Carlos López. O Bien. sea, era algo que no me olvido. Otro nivel. Otro nivel, otro nivel. Ya en los 80 tuve la oportunidad de ver ese Millonarios que tuvo una delantera con la Gambetta Estrada, con Iguarán, con Rubén Darío Hernández y con el Pájaro Juárez. Vi a Goicoechea tapando en Millonarios, que es el arquero de la selección argentina. Claro. Pero una experiencia que me lleva ahora que me preguntas sobre Millonarios es una vez en el club de empleados oficiales. Mi mamá nos llevó un curso de vacaciones. Y yo estaba parado en el club en la puerta principal y entró Juan Gilberto Funes. Y yo he conocido gente, entre comillas, pues que se precia de ser importante. Pero para mí esa es la persona más importante que he tenido cerca. Juan Gilberto Funes fue un goleador que le decían el Búfalo de San Luis, que tiene barra en el estadio, la barra del Búfalo, que se hizo estrella en Millonarios, que al principio no hacía goles, después empezó a hacer goles, hizo como 38, 40 en una temporada, después se va a River y le ayuda a River a ganar una Copa Libertadores de América. Yo el encuentro con Funes cuando lo vi que era alto, robusto, y cuando le pedí una foto y le dije, oye, tú eres Funes, y cuando él me acarició, digamos, yo tendría 6, 7 años, y me dijo, muy bien, vamos muy bien y vamos a ser campeones, pues eso es de los encuentros más maravillosos que he tenido en mi vida. O sea, ha sido, entonces es una anécdota de fútbol bien interesante. El fútbol. Y el fútbol hoy compartirlo con los hijos. Sí, sí, yo creo que es un legado sobre todo con mi hijo mayor, que, que afortunado o desafortunadamente sacó esa pasión. Y como toda pasión, pues tiene sus virtudes, pero también tiene sus bemoles de dolor. Entonces, cuando hablamos un poco de ese legado de mis hijos con Sebastián, que es mi hijo mayor, que tiene 26 años, pues compartimos eso. Y yo sé que a donde vaya Sebastián y donde esté aplaudiendo a Millonarios o viendo un partido, siempre se va a acordar de mí. Y yo anhelo verme los partidos de fútbol con él. En una época todo quería verse todos, ya creció, ya está en otra época, tiene otros amigos, ya está en otra cosa, pero fue un legado muy bonito. Yo lo llevé a él al estadio, teniendo 7 años él, a un partido Millonarios Medellín. Y él era muy tímido, estaba asustado, veía mucha gente, decía, ¿esto qué va a pasar acá? Y hoy en día hace parte de la barra brava y no quiere ir a Occidental, sino que quiere ir a Oriental y desvagarse. Él lo disfrutó mucho y lo disfruta mucho y lo sufre mucho, ¿no? Como pasa con el fútbol. Doctor Roberto, otra de sus grandes aficiones, la literatura. La literatura sí, esa es una pasión que surge por una casualidad que no es muy, digamos, alegre. ¿Por qué surge? Resulta que yo, desde muy niño, no puedo dormir. Hasta hoy, mis 51 años, he tenido problemas serios para dormir. ¿Ha probado con el cannabis? Con todo, he probado con todo. Con todo, con todo. Créame que hasta con un médico del sueño que me cobró 800.000 pesos una vez la hora por una cita. Resulta que como yo no duermo, yo empiezo a buscar refugio en algo. Y ese algo fueron los libros y también sería la radio, que hasta el día de hoy me acompañan, los libros y la radio. Mi madre, en uno de los ejercicios más bonitos que yo siempre me llevaré en la vida, en una colección, el periódico El Tiempo o El Espectador, no recuerdo bien, los jueves incluía un libro. Esa colección se llamaba Grandes Aventuras, eran unos libros verdes con una suerte de visos negros.
Y me acuerdo que el primer tomo era La Isla del Tesoro, el segundo tomo eran Los Tres Mosqueteros, el tercer tomo era, no recuerdo bien cuál era, pero esa colección hoy no está en mi biblioteca. Y fueron los primeros libros que yo leí. Y de ahí se va desarrollando una suerte de pasión, porque en medio de la soledad, en medio de los momentos difíciles que también existieron de niño, por problemas como hay en todas las familias, en medio de la soledad que de alguna manera sentía y que tanto me asustaba, y que hoy disfruto, como es la vida, uno empieza a disfrutar después algo que le dolió mucho. Los libros me acompañaban. Entonces yo no voy a ningún sitio si no tengo un libro. Ya después empieza uno a madurar un poco con los libros. Y yo recuerdo que hay una librería que se llama San Librario, de Álvaro Castillo, de libros antiguos aquí en Bogotá. Pues Álvaro Castillo era el librero de Norma Libros. Y yo creo que los que están viendo esto, tal vez de mi generación se acuerden, pero había un centro comercial Gran Ahorrar. Gran Ahorrar, claro. Hoy que Avenida hoy Chile. se llama Avenida Chile. Claro. Y en Dicen el- que a Gran Ahorrar en una época llevaban a las amantes, ¿no? Sí. Porque no iba nadie. Sí, no. Pero era, no, yo tuve mi historia de amor, una historia de amor profunda que yo tuve, empezó en las bancas al frente de Gran Ahorrar. Claro, Con donde estaba el caballo. Ahí estaba el grande. caballo. Y había Norma Libros. Norma Libros presentó una colección de una editorial que se llama Alianza y eran como extractos de los principales escritores y cada librito valía 1.000 pesos. Yo con mi primer salario de Presidencia de la República y después con la DIAN iba a Norma Libros y Álvaro Castillo me decía: compre este, compre este, compre este y compre no este. Entonces de alguna manera me guió a mí por la lectura de los libros. Me acuerdo de un libro que él me recomendó, un libro de Milán Kundera que se llama La vida está en otra parte. Y de ahí empieza, digamos, una de las cosas más bellas, que fue buscar libros, leer, y que es una pasión que tengo y que recomiendo para siempre. De ahí que mis clases tengan referencia siempre a la literatura y de que de alguna manera crea que la vida es como una novela. Pero pues es que además eso no es solamente es una pasión, sino que alcanzó a estudiar literatura. Sí, claro. Yo hice literatura, estudié en la Universidad de los Andes. ¿Y eso fue antes de estudiar Derecho o mientras, No, o en una pausa paralelo a del derecho, Derecho? porque en Derecho teníamos clases de 7 a 1, pero uno podía tomar sus créditos en la Universidad de los Andes. Y digamos, eso de alguna manera va a marcar el derrotero, porque vivía como entre dos mundos, ¿no? El mundo de los abogados, muy serios, muy formales, muy doctores, pero el mundo de la gente interesante, del por qué será, por qué vivirás, por qué, o sea, porque una materia de literatura podían estudiarlo a estudiantes de antropología, estudiantes de historia, estudiantes de la misma literatura. Entonces va a ser una pasión que también traté de formarme en ella, pero yo creo que mi educación literaria es más una educación autodidacta antes de institucional. O sea, creo que es una educación de los viajes, de la curiosidad intelectual y de lo que marcarían y lo que significarían también los libros en un momento de mi vida, porque yo creo que hay autores. Yo tengo un privilegio, es que yo soy ochentero en mi adolescencia, juventud, y esa fue una década muy fuerte, no solo por la literatura, por la música, por el rock en español, por la violencia que vivía Colombia en esa época, por el tema del narcotráfico, sino que es una década prolífica en la identidad latinoamericana. Autores como los del boom, como Cortázar, como el caso de Vargas Llosa, como García Márquez, como Carlos Fuentes, como todos esos autores que uno leía de manera desaforada, y después empieza uno a escuchar la música de Charlie, Sui Generis, Girán, empieza a escuchar a Fito, empieza a escuchar La Máquina de Hacer Pájaros, empieza, mejor dicho, uno a formarse como en una identidad, porque además yo no soy bilingüe. Pues hoy en día los hijos son bilingües, o los padres tienen hijos norteamericanos, ¿sí? Son opitas, pero su hijo es americano, ¿sí? Como sucede con algunos padres, pero en la época mía uno tartamudeaba el inglés, como decía Andrés López en La Pelota de Letras. Entonces uno decía: póngame la canción del chicharrón.
Sí. Sí, entonces uno se reía. En esa época incluso había en el tiempo, los viernes sacaban una cosa donde venía la canción en inglés y la canción en español. O si no, había una emisora que se llamaba Todelar Estéreo, donde salía la canción en inglés y aparecía una voz de fondo por allá que decía, estás entrando en la sala y yo te veo, entonces uno entendía el sentido de la canción. La época 88.9, radioactiva, que iban a los colegios, las minitecas. Y todo, pero que yo creo que formó una identidad muy bonita de los 80 y por eso creo que hay una nostalgia muy grande de los 80, pero no solo en mi generación. Yo creo que incluso la gente un poco más joven ve los 80 como algo muy chévere, las fiestas ochenteras, y que se volvió un referente cultural en algún momento. Creo que fue una década y comienzos de los 90 muy importante. Adolescente bueno para el baile, Sí, doctor. ¿Sí? sí, sí. De Harto las baile. cosas, pocas buenas, cosas buenas que hago en mi vida es bailar. Y, y sí, en eso, ¿para qué? Además, como diría en Que Viva la Música, una obra de Andrés Caicedo, bailabo conmigo anda. Y entonces me encantó, me encanta el baile, siento una terapia, me encanta la salsa, me encanta el merengue. El merengue, por ejemplo, en una ciudad como Bogotá fue muy importante, en los mismos 80. Claro. Fue una ciudad de merengue, la salsa, aprendí a bailar tango en Buenos Aires. Que Buenos Aires además fue un escape, ¿no? Sí, una Hablemos de suerte. ese capítulo de la vida. Por qué termina en Buenos Aires? Por una pena de amor, como termina uno en las... Como todos nosotros los Exacto. cáncer. A uno los tusas, lo conducen a veces a caminos inesperados, pero caminos que también dan frutos muy bonitos. Yo Buenos Aires termino yéndome porque me gané un concurso de Cortázar y me voy, que era un concurso de cuentos que había en esa época, pues, de gatos, porque Cortázar tenía tres pasiones, el jazz, los gatos y el boxeo. Yo termino yéndome a Buenos Aires y Buenos Aires era como Europa en Latinoamérica, o es como Europa en Latinoamérica. Entonces es un paso que también me da a mí, digamos, como millas, por no explicarlo de otra forma. Porque ya no era la nariz del diablo, ya no era Santa Marta, ya no era Barranquilla, ya no era Cartagena, sino que era una ciudad que ofrece y que no duerme. No el martes, yo recuerdo una vez con la madre de mi hijo Lorenzo, que un martes, por ejemplo, fuimos a un concierto que decían Joaquín Sabina. Fuimos por Joaquín Sabina un martes a las 10 de la noche. Y resulta que había un tipo en Buenos Aires que cantaba igualito a Joaquín Sabina y cantó hasta las 4 de la mañana todas las canciones de Joaquín Sabina. Entonces eso fue un episodio. Entonces Buenos Aires viene a marcar mucho mi vida, la librería del Ateneo. Tuve la oportunidad de trabajar de manera muy corta En el Ateneo. en el Ateneo. Muy bonita. Sí, Bella, que majestuosa. era un teatro. Y es una ciudad, además como el argentino. Para mí Argentina era todo, porque era el cine de Liceo Subiela, era el cine de No te mueras sin decirme a dónde vas, era la película Tango Feroz, y además la música, Charlie, Fito, Y ellas. y las mujeres argentinas, esas que te dicen gracias, uno le dice gracias y le dicen no, por favor. Y con esa voz tan dulce y esa mirada como entre comillas, entre bohemia, pero también como clasuda, como Europa en Latinoamérica. Pero hay algo, el fútbol, El fútbol. es una religión para ellos, entonces uno estaba en el mejor sitio posible, porque claro, si hay algo que tienen los argentinos es que son un tango, y yo creo que de verdad son un tango, porque es pura pasión, tristeza, alegría, elegancia. Entonces Buenos Aires sería una de las ciudades más significativas en mi vida. Después, dada la casualidad de que en un encuentro de profesores de Derecho Tributario y Hacienda Pública había que presentar unas ponencias. Y el jurado se equivocó y yo me gané el concurso de una cantidad. O sea que para mí Argentina es donde, entre comillas, he triunfado. Tuve una novia argentina, Yamila Nikolov, me acuerdo que cuidaba delfines en Isla Palma, aquí cerca a Cartagena. Y no, es un país, Argentina, lo que pasa es que Buenos Aires es una ciudad tan grande que se come casi el 70% de Argentina, ¿sí? Y son varias ciudades en la ciudad, entre comillas, las cosas. Entonces Buenos Aires es una ciudad hermosa que me marcaría además. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo en Buenos Casi Aires? 9 meses. La avenida más ancha del mundo es la 9 de julio, la independencia de Argentina el 9 de julio, y yo cumplo el 9 de julio. 9 de julio, cáncer. Entonces,
casualidades que de alguna manera van a marcar y van a estar presentes siempre.